Creo que podemos ir dándole inicio y las personas se pueden ir conectando en el desarrollo de la sesión para no atrasarnos. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Reciban un cordial saludo y pues vamos a darle inicio a este nuevo Ahora aquí me espacio salgo algo, me de salgo algo y me saco el formación teléfono. que hace parte del proceso de fortalecimiento dirigido a organizaciones sociales afroindígenas que hemos venido desarrollando en el marco del proyecto Compromiso Cívico Digital. Entonces, bueno, nuevamente, los que ya me han visto en las sesiones anteriores, un gusto volver a saludarlos y poder seguir avanzando en este proceso de aprendizaje. Ahora bien, como también lo hemos visto a lo largo de este proceso, de estos tres talleres que hemos tenido antes, la intención de todo este proyecto es poder fortalecer sus organizaciones, eh, que ustedes puedan consolidar esos procesos internos que sean claros, que sean organizados y que puedan, pues básicamente, manejar y administrar de la mejor manera sus organizaciones. Entonces, el espacio que nos reúne hoy corresponde al taller número 4. Este serían 4 talleres que ya llevamos del módulo 2.2 que llamamos dentro del programa como administración. Entonces, durante esta sesión vamos a tratar de abordar un tema fundamental para cualquier organización, que no importa su tamaño, no importa los proyectos que ejecuten, igual van a tener siempre la necesidad de tener algo que se llama manual de compras de bienes y servicios. Antes que nada, yo quisiera retomar un poco sobre el taller anterior porque se conecta con este. De hecho, por eso son dos módulos son 2 talleres dentro de este módulo que se llama Administración. Entonces, en el taller anterior, nuestra compañera Jessica, fue quien las saludó al principio, trabajó con ustedes el tema relacionado con el Código de Ética y Conducta, que es un instrumento que permite básicamente definir esos principios, valores, comportamientos bajo los cuales se debe orientar el actuar de las personas que hacen parte de su organización. Durante ese taller se comprendió un poco sobre el concepto de ética, eh, Nata y para otro que el él. micrófono está abierto, creo que ya, listo. Comprendimos un poco sobre lo que es el concepto de ética y además de eso, se trabajaron los presupuestos de honestidad, transparencia, responsabilidad, compromiso, que son principios bajo los cuales normalmente se fundamenta un código de ética. Sin embargo, si al momento de realizar una compra no existen reglas claras, por decirlo así, o no se comparan alternativas para la compra, no se documentan las decisiones o no se soportan las compras, tienden a reflejar una mala práctica dentro de las organizaciones. Entonces, eh, por eso cuando una organización cuenta con un procedimiento que es claro para realizar sus compras en este caso, dejan de ser únicamente declaraciones escritas y comienzan a evidenciarse en la forma como se administran los recursos que manejan. Entonces, la idea es que hoy podamos aprender un poco sobre esto, que es Manual de Compras de Bienes y Servicios, que es una herramienta más para la cual con la cual su organización va a poder desarrollar de mejor manera su actuar social. Entonces, la idea es que hoy ustedes se vayan con la idea de cómo se diseña y se implementa una política de compra clara, transparente y proporcional al tamaño de la organización que vienen manejando. Como a manera de introducción, normalmente cuando escuchamos la expresión compra de bienes y servicios, pensamos únicamente como en la compra de cosas, materiales o de equipos para la oficina. Sin embargo, este concepto es un poco más amplio, va mucho más allá de eso. Normalmente las organizaciones realizan compras todos los días prácticamente, sobre todo las que están activas o desarrollando proyectos, ejecutando proyectos. Normalmente realizan compras muy seguidamente, compras como papelería, que sirve para el funcionamiento administrativo, el desarrollo de las actividades, materiales para los talleres que ejecuten, equipos tecnológicos, mobiliarios de acuerdo a las necesidades, elementos de aseo
que son también cosas que se necesitan mucho para el mantenimiento de las oficinas, para el caso de organizaciones que las tienen. Y bueno, entre otras cosas que al final de cuentas se necesitan para poder desarrollar sus proyectos o actividades. Entonces, comprar no significa únicamente adquirir productos físicos, sino que también se refiere al contrato como tal de servicios que son indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Entonces, por ejemplo, en el caso de que se requiera alquilar un salón para desarrollar una capacitación, en este caso también se está realizando una compra. O en el caso de que se necesite contratar un servicio de transporte para movilizar personal para X o Y actividad, también es un proceso de compra. No es solamente adquirir un bien, sino también se refiere al tema de servicio. Entonces, ese tipo de operaciones hacen parte de las operaciones cotidianas que tiene una organización. Entonces, de acuerdo a esto, la idea es que hoy podamos aprender cómo se desarrolla o cómo se debe formular un manual de compras de bienes y servicios. Entonces, antes de seguir, quisiera también resaltar algo sobre el taller, y es que este taller de hoy se limita a la compra de bienes y servicios, pero no incluye lo relacionado con procesos de contratación de personal. Es decir, todo lo que tiene que ver con vinculación laboral, que también, al final de cuentas, es un servicio, pero para este taller no vamos a manejar ese tema de contratación de personal ni figuras de contratación civil, porque son mucho más complejas. Como en el caso de las prestaciones de servicios profesionales independientes regulares, no vamos a abordarla dentro del manual. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque sé que pueden surgir preguntas sobre ello, sobre si en caso de contrataciones, cómo se maneja el tema de prestación de servicios, porque ya es un proceso diferente, por decirlo así, por todas las implicaciones que tiene una contratación civil en este caso. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a ir entrando en materia de qué es un manual de compra de bienes y servicios y por qué todas las organizaciones deberían tenerlo. Esto es importante y básicamente el inicio de lo que es este taller. Entonces, para tenerlo claro, un manual de compras de bienes y servicios es un documento institucional donde se establecen unas políticas, unos procedimientos, unas responsabilidades que deben seguirse para adquirir precisamente bienes o contratar servicios dentro de una organización. Entonces, en otras palabras, constituye una guía básica que va a orientar la manera como deben desarrollarse todos los procesos de compra, eh, tratando de garantizar básicamente que esas decisiones que se tomen se haga bajo criterios que estén ya previamente definidos y no se haga según apreciaciones personales de quien tenga el cargo en ese momento de adquirir los bienes y servicios. Entonces, permite básicamente una estandarización de cómo sería un proceso de compra dentro de la organización. Entonces, básicamente, acá les coloco en la diapositiva, permite responder a preguntas fundamentales como quién puede solicitar una compra, quién tiene la autoridad para aprobarla, quién, cuál es el procedimiento que debe seguirse, cuántas cotizaciones deben solicitarse, qué criterios deben utilizarse para seleccionar un proveedor para compras, y qué documentos deben conservarse para respaldar el proceso de compra. Entonces, al responder estas preguntas, el manual va a proporcionarle una seguridad tanto a la persona que participa en el proceso como a la propia organización, ya que establece básicamente cuáles son esas reglas claras que deben aplicarse de manera uniforme y objetiva, por decirlo así. Entonces, es importante aquí destacar que puede ser un tema muy de, bueno, unas leyes fijas que no se van a, que son inamovibles o que van a convertir el proceso más complejo, y la idea no es eso, porque el manual no busca limitar el trabajo de quienes administran la organización, ni tampoco generar trámites innecesarios, porque realmente la finalidad de un manual consiste en poder organizar esos procesos para que las compras se puedan desarrollar de una manera más ordenada, de una manera más transparente y sobre todo de una manera responsable.
Entonces, normalmente cuando hay ausencia de estos procedimientos, es posible que eh, digamos, la persona que esté a cargo de las compras resuelva de una manera distinta y si de pronto hubo un cambio al mes siguiente de la persona que hacía las compras, esa persona lo va a hacer a su manera y esto pasa cuando no hay un manual claro con unas reglas establecidas y unos criterios claros para el tema de compras dentro de una organización. Entonces, eso normalmente genera caos y también malos entendidos y desconfianza dentro de las organizaciones. Entonces, por eso, un manual de compras lo que busca precisamente es poder unificar esa forma de actuar dentro de la organización, estableciendo un procedimiento común que vaya a garantizar la igualdad en los criterios de cada proceso de adquisición de bienes y servicios. Entonces, eso como para tenerlo en claro. Y pues, ¿por qué es importante un manual de compras? Dentro de las cosas que ya las había manifestado, eh, radica también en que, bueno, las compras al final de cuentas muchas veces son recursos que están destinados precisamente al cumplimiento de una misión social y en la mayoría de casos estos recursos no son propios de la organización, sino que provienen de diferentes fuentes de financiación como entidades públicas, organismos de cooperación internacional o de empresas privadas, de donaciones o también de aportes realizados por las propias comunidades. Entonces, independientemente de cuál sea su origen, todos esos recursos deben administrarse con responsabilidad, como ya se los había dicho arriba. Siempre resalto el tema de responsabilidad porque precisamente Manuel permite esto, poder administrar los recursos de manera responsable. Entonces, cada decisión relacionada con una compra implica la utilización de recursos que podrían destinarse al desarrollo de la actividad, proyecto, acción que va dirigido a beneficiar una comunidad. Entonces, eh, por esto es indispensable que las adquisiciones puedan responder a necesidades reales y que se encuentren pues debidamente justificadas y se desarrollen a través de procedimientos ya previamente establecidos. Entonces, contar con un manual va a permitir precisamente eso y además de eso, tener un control interno, facilita la rendición de cuentas, disminuye los retos, los riesgos administrativos, también promueve el uso eficiente, que es uno de los principios de los manuales de adquisición de bienes y servicios, que es la eficiencia, entonces promueve precisamente el uso eficiente de los recursos y además de eso permite garantizar que todas las personas involucradas conozcan claramente cuáles son sus responsabilidades dentro del proceso de compra. Entonces, bueno, y otra cosa, además de todo esto, es que genera credibilidad institucional, genera confianza. Cuando una organización que normalmente recibe dineros externos, que no son dineros propios, que de dineros como los que ya les había mostrado, comentado, como cooperación internacional y demás, y tienen un código o un manual de compras de bienes y servicios, genera una credibilidad institucional, se muestra esa credibilidad hacia afuera, externamente. Entonces, de allí radica la importancia de tener un manual de compras. Ahora bien, después de poder entender qué es un manual de compras, es importante también saber qué debe contener básicamente ese manual de compras. Entonces, aquí listo seis elementos básicos o generales. No quiere decir que sean los únicos seis que deba contener, pero si contiene estos seis elementos, estamos hablando de un buen manual de compra que tiene un buen soporte. Entonces, en primer lugar, el manual debe definir el alcance, es decir, debe establecer a qué procesos aplica y quiénes son las personas responsables de cumplirlo. Por lo menos, un manual que se haga bajo estas directrices de las que hoy estoy hablando, sabe que excluye todo el tema de contratación para prestación de servicios, por ejemplo. Porque como ya lo manifestamos, esta explicación de hoy no incluye ese tipo de contrataciones. Hoy no vamos a tratar eso. Entonces, primero que todo, definir ese alcance que va a tener nuestro manual. También es importante poder incorporar los principios que orientan todas las decisiones relacionadas con las compras.
ya que va a ser la base ética, ya lo hablamos en el taller anterior, todo el tema de los principios es importante porque es la base ética, a final de cuentas, y además de eso, administrativa, sobre la cual se va a desarrollar todo el procedimiento. Igualmente, debe describirse de manera clara cuál es el procedimiento de compra, donde se establezca además cada una de las etapas que deben seguirse desde que surge la necesidad de adquirir un bien o contratar un servicio hasta el archivo definitivo de toda la documentación correspondiente. Entonces, es muy importante que en ese manual quede establecido cuál es el procedimiento de compra. Otro aspecto importante es el tema de los niveles de autorización. Se debe especificar qué personas o qué instancias tienen la competencia para aprobar las compras dependiendo del valor naturaleza. Si de pronto quien aprueba es el contador o quien aprueba las compras es el director o el coordinador de proyecto, eso siempre debe quedar establecido dentro de un manual de compras. De igual forma, el manual debe establecer cuáles son esos criterios de selección y evaluación de proveedores, garantizando que las decisiones respondan a criterios que sean verificables. Entonces, es muy importante el tema de los proveedores. De hecho, más adelante lo vamos a ver también. Vamos a dedicarle un apartado al tema de los proveedores porque, al final de cuentas, es indispensable en todo el proceso de compra. Finalmente, es importante que indicar cuáles son esos documentos que se van a tener en cuenta y además de eso, cuáles se van a conservar como soporte de cada proceso de compra de un bien o un servicio. Y esto nos va a permitir además construir un historial de esa compra y es un instrumento indispensable para facilitar el tema de las rendiciones de cuentas, para el caso de las organizaciones que ya de pronto tienen operaciones mucho más grandes o están desarrollando proyectos grandes, normalmente tienen que presentar informes ante la DIAN y demás, entonces poder tener un archivo de esas compras va a permitir y va a facilitar una rendición de cuentas buena. Entonces, como pueden ver, el manual de compras no se limita a indicar cómo se adquiere un bien o contratar un servicio. En realidad es un instrumento de gestión que permite organizar cómo ustedes van a actuar dentro de sus organizaciones. Entonces, para que este manual pueda cumplir realmente con su propósito, no solamente podemos centrarnos en el tema de procedimientos, sino que además de eso, es necesario que todas esas decisiones se encuentren orientadas por unos principios que van a ser esa base, ese fundamento o ese criterio de cómo se debe actuar correctamente frente al proceso de compra. Y precisamente de estos principios vamos a hablar a continuación. Entonces, estos son cuatro principios básicos eh, que son principios que orientan precisamente todos los procesos de adquisición de bienes y servicios. Normalmente, cuando una organización tiene un manual de ética y conducta, también eh, tiene, por ejemplo, el principio de transparencia y eficiencia siempre allí. Entonces, eh, estos son cuatro principios sobre los cuales se van a desarrollar todas las actuaciones relacionadas con las compras en este caso. Entonces, el manual de compras normalmente se fundamenta en ellos y vamos a empezar a analizarlo. Entonces, tenemos aquí como primer principio que desde este taller se sugiere y es el principio de la transparencia, que consiste básicamente en desarrollar todos esos procesos de compra de manera clara, verificable y documentada. Entonces, esto va a implicar que cada decisión relacionada con la adquisición de un bien o de un servicio en este caso debe quedar bien respaldada mediante unos documentos que permitan conocer cómo se desarrolla ese procedimiento. Es decir, tenga un soporte. La transparencia permite que haya, o sea, exige la existencia de un soporte que justifiquen básicamente una compra. Entonces, por ejemplo, en una organización eh, transparente, no se basta con solo afirmar que la compra se realizó y ya, sino que se cuenta precisamente con una evidencia que permita demostrarlo. Entonces, esa evidencia, a final de cuentas,
puede estar representada en una solicitud de compra, en una cotización o en una autorización, en una orden de compra, en una factura, es decir, en cualquier documento que haga parte de ese proceso. Entonces, como les decía antes, todo el tema de la transparencia además va a facilitar la rendición de cuentas y va a fortalecer esa confianza institucional de la que también ya les había comentado. Entonces, la idea es que no entendamos la transparencia solamente como una obligación administrativa allí que se tiene que cumplir porque lo establecimos en un código o en un manual, sino que entendamos que es un principio que va a fortalecer esa credibilidad de la organización y va a demostrar un compromiso por parte de ella. Entonces, como segundo principio, base para el proceso de compra, pues, tenemos en la selección objetiva. Este principio básicamente lo que establece es que la elección de un proveedor debe fundamentarse en los criterios que ya han sido definidos o relacionados directamente con las necesidades de la organización. Entonces, por tanto, la selección no debe realizarse con base en preferencias personales o bueno, voy a elegir este porque este es mi amigo o voy a escoger a este porque es mi familiar o aspectos que no tienen que ver, no están relacionados con la calidad del bien o el servicio. O sea, la selección objetiva permite tener en cuenta y analizar elementos eh, que tienen que ya previamente tenerse establecidos en la organización. Entonces, criterios que pueden ser como la calidad del producto o la experiencia del proveedor o el tiempo de entrega, por ejemplo, que este proveedor entrega mucho más rápido que el otro, o las condiciones de pago. Bueno, este proveedor me permite a mí pagarlo en 3 cuotas, este proveedor me toca pagarlo enseguida. Entonces, son criterios que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar una compra, más allá de solo tener en cuenta temas ya subjetivos o solo el precio. Entonces, es importante hacer esa precisión allí porque con frecuencia se considera que seleccionar objetivamente significa contratar siempre el que ofrece el precio más bajo y no es así. No, eso es solo un criterio que si se tiene solamente en cuenta ese es incluso insuficiente. No podemos tener en cuenta únicamente el criterio del precio para hacer una compra. Siempre tenemos que tener en cuenta también otros aspectos como los que ya les mencioné. Entonces, eh, eso como segunda cosa. Tenemos el tercer principio, que es el principio de economía. Entonces, este principio básicamente consiste en utilizar de manera racional los recursos institucionales, buscando tener un mayor beneficio en los recursos disponibles. Normalmente este principio tiende a entenderse como, bueno, la economía es que tenemos que ahorrar o que tenemos que reducir costos a cualquier precio o no. El principio de economía básicamente establece o su verdadero propósito es poder promover decisiones responsables y que permitan optimizar los recursos, más allá de siempre entenderlo como hay que ahorrar, es optimizar básicamente los recursos sin que se afecte la calidad de los bienes o servicios que requiera la organización. Entonces, eso como tercer principio y tenemos el principio de eficiencia, que sería el cuarto principio, y consiste en desarrollar los procesos de compra de manera oportuna, organizada, utilizando siempre adecuadamente los recursos humanos, administrativos y financieros de la organización. Entonces, la idea de la eficiencia es poder alcanzar los resultados esperados sin generar unos trámites innecesarios que vayan al final a dificultar básicamente la ejecución de actividades institucionales. Entonces, como ya han podido ver, estos 4 principios no funcionan de manera independiente, por el contrario, son un conjunto entre sí, que se complementan entre sí y orientan todas las decisiones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios. Entonces, eso como
para tenerlo en cuenta en cuanto a los principios. Entonces, ahora bien, vamos a comprender entonces un poco sobre, bueno, cómo es la clasificación de las compras por cuantía o cuál es la clasificación que nosotros pues les sugerimos tener dentro de sus manuales de compra. Entonces, eh, este aspecto es importante porque va a poder entender por qué no todas las adquisiciones, no todas las compras deberían seguir exactamente el mismo procedimiento y además de eso, lo que sugerimos es una clasificación que va a contribuir a una administración más organizada y eficiente de esos recursos que tenga la organización. Entonces, cuando hablamos de una cuantía, estamos hablando de una clasificación de compra según cuantía. La cuantía hace referencia al valor económico de la compra. Entonces, esto es importante porque no todas las compras que se hagan representan el mismo nivel de responsabilidad para la organización. No es igual comprar, por ejemplo, materiales para la oficina, para el funcionamiento de la oficina, todos los días, comprar una caja de lapiceros, comprar elementos de aseo para la oficina, que comprar o adquirir unos equipos tecnológicos, por ejemplo, de cómputo, que pueden ser de alto valor o adquirir cualquier tipo de bienes o servicios que impliquen un valor más alto. Entonces, cada una de estas compras implican riesgos diferentes, por lo tanto, requiere tener un nivel distinto de control. Por eso, dentro de los manuales de compras se recomienda que se establezcan procedimientos proporcionales al valor económico de cada adquisición. Entonces, normalmente la clasificación que sugerimos es tres categorías: mínima cuantía, mediana cuantía y mayor cuantía. Entonces, la mínima cuantía va desde un salario mínimo, desde cero, desde un salario mínimo a 10 salarios mínimos. Entonces, teniendo en cuenta los valores de el salario mínimo en Colombia vigente, tenemos que hasta 10 salarios mínimos. O sea, desde cero hasta 10 salarios mínimos que vendrían siendo 17.509.950 pesos. Esa sería nuestra mínima cuantía dentro de nuestro manual de compras. La mediana cuantía va desde los 10 salarios mínimos a los 50 salarios mínimos, es decir, de 17.509.950 a 800.545.250. Es decir, las compras que hagamos que tenga un valor de entre los 17 millones y los 87.545.000 son compras de mediana cuantía. Y ya las compras que hagamos desde los 800 o los 87.545.250 en adelante son compras de mayor cuantía. Entonces, tenemos que una división de mínima cuantía a mayor cuantía. Ahora bien, entonces las compras de mínima cuantía corresponden eh, a esas adquisiciones cuyo valor es relativamente bajo, dijimos que es hasta 10 salarios mínimos y por lo tanto es un menor riesgo también para la organización. Entonces, normalmente incluye compras relacionadas con el funcionamiento cotidiano, materiales de oficina, elementos de aseo, uno que otro refrigerio, insumos para actividades de formaciones, pequeños servicios en general. Entonces, este tipo de adquisiciones, el procedimiento suele ser un poco más sencillo. Es decir, compras, pagos que hagamos entre hasta los 10 salarios mínimos tienen que ser con procedimientos un poco más cortos, más pequeños también. Entonces, aquí decimos, sugerimos que para las mínimas cuantías, normalmente se coloque un procedimiento de una cotización directa, un solo proveedor, una justificación breve y que la aprobación de estos montos normalmente los haga el responsable del área o coordinador de proyecto o del área de trabajo de la organización que esté realizando la actividad y que como soporte se tengan las facturas o recibos. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta para la mínima cuantía.
Entonces aquí pongo como ejemplo de una mínima cuantía la compra de útiles de oficina, aseo, mensajería, temas puntuales. Eh, las compras de mediana cuantía eh, normalmente representan un mayor compromiso y en consecuencia van a requerir siempre un análisis más detallado. Entonces, en esos casos es recomendable solicitar varias cotizaciones, porque ya estamos hablando de un monto acá se los mostraba, un monto de entre 10 y 50 salarios mínimos. Ya estamos hablando de compras de 17.500.000 a 87 millones. Por lo tanto, son compras que van a requerir detalles y van a requerir más requisitos a la hora de hacerlo. Entonces, la finalidad de ello no consiste, como les decía, en menor precio posible, sino básicamente el tema de calidad del bien y servicio del bien. Entonces, para el tema de la mínima, de la mediana cuantía, sugerimos que siempre se tengan en el manual, bueno, cuando vamos a hacer este tipo de compras, mínimo 3 cotizaciones, se puedan hacer un cuadro comparativo entre precios, los pagos, la garantía, la entrega, y pues que la aprobación, como es un monto más grande, la haga ya sea representante legal de la organización o el director ejecutivo. Y normalmente todo el tema de las cotizaciones y el cuadro comparativo se mantengan en el archivo de la organización. Ya en el caso de la mayor cuantía, como ya son compras mucho más grandes, estamos hablando de más de 87 millones de pesos, más de 50 salarios mínimos, corresponden a esas adquisiciones que representan un impacto significativo sobre el presupuesto de la organización. Entonces, debido a esa importancia que tiene, estas compras van a requerir siempre procedimientos de control mucho más rigurosos, mucho más fuertes. Entonces, además de solicitar varias cotizaciones, es recomendable que por ejemplo, haya un comité de compra de mínimo 3 personas, haya una justificación para esa compra y que normalmente la aprobación de ese rubro de compra la haga el representante legal y se aplica, en el caso, la junta directiva. Entonces, para este tipo de adquisiciones, además, es muy importante que se deje evidencia escrita de cuáles son las razones que motivaron la selección del proveedor y además de eso se conserve la documentación de respaldo, teniendo en cuenta que, como ya lo mencionamos, son rubros bastante altos. Entonces, eh, como ya se pueden dar cuenta aquí en la presentación, la, dif- la diferencia entre la compra mínima, mediana o mayor no radica únicamente en el valor económico, sino también en el nivel de control. Aumenta, si se dan cuenta, a medida que aumenta la responsabilidad que representa la compra para cada una de las organizaciones. Entonces, ahora bien, eh, ¿en qué consiste el procedimiento general de compras? Dentro de estos, se sugiere, en este taller nosotros les sugerimos a ustedes que en el desarrollo de su manual de compras se establezca como mínimo un procedimiento que debe tener 9 pasos. Aquí vamos a socializar 9 pasos que normalmente debería tener. Entonces, esto sin que afecte a que tengan más, pues, cada organización puede adaptar este procedimiento a la realidad institucional que tenga. Esto es simplemente una secuencia básica que la idea es que les sirva a ustedes de guía para cualquier proceso de compra. Entonces, en el procedimiento de compras, el primer paso es la identificación de la necesidad. Es todo proceso, cuando la organización identifica la necesidad de adquirir un bien o un servicio, empieza por ahí. Eh, Normalmente esa necesidad debe estar relacionada con el funcionamiento, el desarrollo de una actividad puntual dentro de algún proyecto, dentro de la organización o cualquier actividad y debe estar debidamente justificada. Entonces, antes de comprar es importante preguntarse si la adquisición realmente es necesaria y si de verdad va a contribuir al cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces, como primer paso es la identificación de la necesidad. Segundo paso, la solicitud de la compra. Entonces, una vez que ya se identificó esa necesidad, se formaliza la solicitud de compra. Este es un documento que va a dejar constancia de que
se va a requerir un bien o un servicio, cuál es ese bien y servicio, quién va a realizar la solicitud. Entonces, además de facilitar la organización interna, este paso, pues básicamente lo que hace es que permite iniciar formalmente procedimientos administrativos de compra. Como tercer paso está la solicitud de cotizaciones. Eh, después de, normalmente se usa un formato para ello, sí, para el tema de la cotización. Entonces, se solicitan las cotizaciones que correspondan según la cuantía de la compra. Entonces, las cotizaciones constituyen una herramienta para poder conocer la diferencia, las diferentes alternativas disponibles y realizar una evaluación objetiva de las propuestas. Entonces, si tenemos varias cotizaciones o en el caso de que tengamos una cotización, siempre debemos pues solicitarla al momento de hacer una compra. Sin cotización no vamos a saber realmente cuánto cuesta un bien o servicio que queramos adquirir. Como cuarto paso tenemos la evaluación y selección del proveedor. Con la información que ya se recolectó, se recopile, la organización analiza esa propuesta, esa cotización y selecciona, en el caso de que hayan varias, la alternativa que mejor responda a la necesidad. Como quinto paso está la autorización. Entonces, esto ya es un paso que se desarrolla con la persona que está facultada para aprobar la compra, según los montos establecidos que se establezcan previamente. Como sexto paso se tiene la orden de compra. Entonces, una vez que ya se autorizó, se emite esa orden de compra, que puede ser a través de un correo formal o de acuerdo como lo establezcan en el código. Y pues ya una vez se tenga esa orden de compra, eh, se recibe el bien o servicio y se verifica que cumpla con los criterios pactados, con lo requerido en la compra y se elabora un acta de recepción o una constancia escrita. Como octavo paso, se tramita el pago, se adjunta la factura electrónica del acta de recepción y los soportes de autorización. Y por último, el archivo. Se conservan todos esos documentos en el caso de que haya habido varias cotizaciones. Todo eso debe conservarse en el archivo. Y pues nosotros sugerimos un término mínimo de 5 años para tener guardado toda esa información, eh, ya que tener una adecuada conservación de estos documentos va a facilitar, como ya lo mencionaba antes, poder hacer una rendición de cuentas bien, poder responder a las auditorías de manera adecuada y además de eso un seguimiento a la gestión de la organización. Semejantemente, pero me pregunta. Sí, creo que alguien está hablando. ¿Tiene el micrófono abierto o- Igual para que, bueno, tengamos como un desarrollo de la sesión, la idea es que vamos a terminar de desarrollar todo el material y una vez que terminamos abrimos la sesión de preguntas y además de eso, bueno, me anticipo un poco. La idea es que podamos desarrollar el ejercicio, que vamos a tener un ejercicio evaluativo al final, podamos realizarlo, un ejemplo para que ustedes puedan entender cómo diligenciar el formato de asistencia y de resultado de este taller. Entonces, pues bueno, como les decía, esto es un procedimiento completo. Es posible comprender que ninguna de estas etapas funciona de manera aislada, cada una depende de la anterior y pues sirven de fundamento para la siguiente. No podemos decir, bueno, vamos a hacerlo hasta el paso 5 porque no, o sea, este proceso que le estamos mostrando aquí hoy es, está ordenado de acuerdo a las necesidades generales de las organizaciones. Entonces, eh, aunque el procedimiento esté claramente definido, hay un elemento que exige o que tiene una amplia incidencia dentro del proceso de compras dentro de las organizaciones y se trata de la selección y la evaluación de los proveedores. Entonces, que como les mencioné antes, es algo que vamos a tratar de ampliar un poco en esta última parte de nuestro taller.
Entonces, hablemos un poquito sobre el tema de las selecciones de proveedores. Entonces, que es uno de de los aspectos más importantes dentro de los procesos de compra. Entender que el proveedor, al final de cuentas, es una persona natural, pero también puede ser una persona jurídica, que es quien va a suministrar los bienes o va a prestar los servicios que se requieran por parte de la organización para desarrollar sus actividades. La elección de un proveedor no debe ser una decisión improvisada, tampoco puede fundamentarse únicamente en relaciones personales, como les mencionaba antes, bajo el principio de la selección objetiva. No puede ser por, bueno, es mi amigo o es mi primo, es mi hermano. Debe fundamentarse básicamente en un trabajo de estudio anterior con esa persona o empresa. Entonces, cada contratación debe ser el resultado de un análisis objetivo que me permita al final determinar cuál proveedor va a ofrecer las mejores condiciones para atender la necesidad de la organización. Por ello, pues aquí en la diapositiva, si lo pueden observar, les listo como aspectos a tener en cuenta al momento de la selección y la evaluación de los diferentes proveedores al momento de la compra. Entonces, en primer lugar, está el valor, el precio, que normalmente en el precio, el valor total, se incluyen los impuestos, el flete y demás, pero no es el único criterio, no debe ser el único criterio a tener en cuenta al momento de elegir un proveedor. Entonces, encontramos también aquí la calidad de los bienes y servicios. Es muy importante siempre verificar que realmente responda la calidad a las especificaciones que se necesitan y que puedan cumplir realmente los estándares requeridos. También se debe analizar la experiencia del proveedor. Esto es muy importante. Una persona, una empresa que ha demostrado cumplimiento en trabajos similares va a generar siempre mayor confianza y va a disminuir además riesgos durante la ejecución de una compra. Otro tema a tener en cuenta es el tema de los plazos, es decir, los tiempos de entrega y de ejecución, así como también la garantía. Bueno, este proveedor, bueno, sí tiene buen precio, buena calidad, pero ¿en cuánto tiempo podría entregarme? ¿Será que sí alcanzo a cumplir con mi objeto? Sí, lo que fundamenta mi compra, sí alcanzo a cumplir con ello. Si se demora mucho, no se demora mucho, entonces también es un aspecto importante a tener en cuenta. Además de eso, todo lo relacionado con el tema de soporte. Eh, bueno, sí, me vendo un bien, pero ¿qué garantías tengo una vez que, que me entreguen el bien? Así como también que los proveedores puedan cumplir con esos criterios éticos o con esas bases éticas que también tiene nuestra organización, porque también es muy problemático que, no sé, nuestra organización es una organización que trabaja con comunidad LGBTIQ+, pero resulta que este proveedor es un homofóbico que no le gusta trabajar con este tipo de comunidad. Entonces, la idea es que normalmente nuestros proveedores también cumplan con nuestros criterios éticos y además de eso tener en cuenta que no tengan sanciones o estén inhabilitados o tengan medidas penales, por ejemplo, que den cuenta de que hubo un actuar indebido por parte del proveedor. Eso, tener todo esto en cuenta al momento de seleccionar un proveedor nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, eso como para tenerlo siempre en cuenta. Además de eso, se sugiere siempre tener un registro de proveedores. Ese registro siempre está actualizado, que ahí tengamos el nombre y la razón social de, del proveedor, el contacto, teléfono, correo, dirección. Tengamos en ese registro cuál es el servicio que ellos prestan normalmente, cuál es la fecha de ingreso de registro. Esto también nos va a ahorrar mucho tiempo y más si son organizaciones que realizan compras de los mismos artículos siempre. De hecho, para solucionar cualquier problema para el tema de transporte, siempre no está de más tener un registro de diferentes proveedores de transporte, en el caso de refrigerios también. Eso, como les digo, les va a facilitar mucho eh, el desarrollo de las actividades en el proceso de compra. Entonces, bueno, una vez que entendimos
que ya tenemos un manual de compras, cumple con los criterios, cumple con todos los fundamentos. El siguiente reto consiste en poder lograr que todas las personas que hacen parte de nuestra organización lo conozcan y lo apliquen correctamente. Entonces, implementar un manual significa incorporarlo al funcionamiento diario de la organización. Y pues para poder lograr esto es importante que todas las personas que intervienen en los procesos lo conozcan, conozcan cuáles son sus responsabilidades, conozcan cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, ellos normalmente incluyen todo lo relacionado con funcionamiento, quiénes administran los proyectos, quiénes garantizan los gastos, quiénes realizan esos pagos, quiénes reciben los bienes. Cuando cada persona conoce claramente cuál es su función dentro de un proceso de compra, disminuyen los errores 100% dentro de desarrollo de estas actividades. Entonces, para ello siempre se recomienda que el manual sea socializado, no solamente a las personas que están en la organización, sino también a los nuevos integrantes dentro de ella. Entonces, aquí como tal, sugerimos como un modelo de 4 pasos. Lo primero sería la aprobación. La política normalmente debe ser aprobada por el el órgano máximo de dirección de la organización. Una vez que es aprobado, se debe socializar eh, a toda la organización para que puedan conocer sus roles dentro de los procesos de compra. Y pues una vez se socialice, se designen los responsables, qué va a hacer cada uno, cómo lo va a hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y por último, no puede quedarse guardado ahí el manual sin actualizarlo a la realidad. Tiene que siempre realizarse, por lo menos, o eso es lo que sugerimos, una revisión anual para ajustarlo a los cambios normativos y las necesidades que tenga la organización. Entonces, como bueno, eso sería como básicamente el desarrollo de lo que tiene que ver con un manual de compras de bienes y servicios. Entonces, la idea es que con esto se pueda comprender que el manual de compras de bienes y servicios es más que un documento administrativo, es una herramienta que va a permitir organizar los procesos internos, va a permitir a ustedes fortalecer el control interno, institucional, y va a garantizar que los recursos sean administrados de manera responsable, transparente y eficiente. Y además de eso, va a permitir que se genere una confianza eh, dentro de la organización y también fuera de la organización. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que como les mencionaba, siempre las organizaciones están en ese proceso de compra. Para poder desarrollar su objeto social, todas tienen que comprar, así sean mínimas cosas. Entonces, eh, cuando una organización cuenta con un proceso de compra bien definido, va a reducir los riesgos, va a mejorar su capacidad de planeación, va a facilitar una rendición de cuentas y va a generar mayor credibilidad. Entonces, con esto llegamos al final de este taller número 4 que se viene desarrollando en el marco de este proyecto. Espero que estos temas abordados el día de hoy les permitan revisar los procedimientos que tienen actualmente para el caso de pronto de los que ya tienen un manual, porque de hecho en la inscripción les preguntábamos si tenían manual de compras, que si tenían código de ética y conducta, y algunas personas respondieron que sí. Entonces, sí, es muy importante que para los que ya lo tengan, revisarlo, ajustarlo, de acuerdo a las necesidades y la normatividad vigente. Entonces, nada, quiero agradecerles por la participación el día de hoy y bueno, eh, vamos a tratar de ir abriendo un espacio para el tema de preguntas, eh, pero vamos a ser un poquito breves con el tema de las preguntas porque... también quiero, antes de cerrar, mostrarles el, cómo vamos a diligenciar el formato, el formulario de asistencia y evaluación el día de hoy. Recuerden que todos estos talleres, todas estas sesiones tienen un formato de asistencia que tienen que llenar para poder garantizar que sí estuvieron en la sesión. Y recuerden que esto siempre queda grabado aquí, cada sesión. Entonces, vamos a proceder con las preguntas. Como les decía, creo que vamos Cari, a... si Sí, estás cuéntame. de acuerdo,
Ujú. socializa el formato mejor para que quede grabado para las personas que no asistieron. Ah, ok. Cerramos la grabación y así damos el espacio de preguntas. Ah, bueno, listo. Y que, igual si quieres, porfa, puedes ir compartiendo en el chat el link para de pronto hay personas que quieran ir haciéndolo conmigo. ¿Te Profe, parece? Ahí ya. profe, buenas Ujú. tardes. Yo me perdí la clase de hoy porque estaba haciendo otra diligencia y no pude conectarme. Ok, no se preocupe. Igual esta clase hoy, como todas las otras, siempre son grabadas y la grabación, la idea es que subirla y allí van a poder ver todo el contenido y no se preocupe por eso. Igual ya va a poder verla. Creo que el día de mañana o pasado ya tiene que estar subida para que ustedes tengan acceso a ella. Las personas que de pronto ingresaron tarde también. Recuerden que todas estas sesiones quedan grabadas. Entonces vamos a proceder a realizar el ejercicio. No sé si ya compartiste en el chat y es el... Sí, ahí ya está. Ok, un momentico. Vamos a... Déjame finalizo aquí la... ¿Ahí lo ven? No, estamos viendo tu presentación. Momentito. Dame un segundo. Listo, igual mientras Karen comparte el formulario, les quiero contar que desde la sugerencia que incluso nos hicieron acá en el chat, les vamos a enviar vía correo como los materiales que tenemos pendientes con ustedes para no sobresaturar el grupo. ¿Listo? Ahí creo que sí la ven, ¿cierto? Ahí Sí, sí se ve. perfecto. Bueno, entonces, la idea es que el día de hoy, como resultado de esta sesión y de la comprensión de los contenidos, vamos a tener este formato que la idea es que al finalizarlo tengamos un borrador o un modelo para las organizaciones que no lo tienen y para las que lo tienen, también lo comparen y lo revisen, que nos va a arrojar al finalizar un modelo de manual de compras, de acuerdo con los criterios que ya trabajamos durante la sesión. Entonces yo aquí tengo un ejemplo, un momentico, creo que está por aquí. Un ejemplo, voy a dar una información. Recuerden, esta información no es verdadera, solamente es para poder llenar el formato y mostrarles cómo van a llenar ustedes qué información va en cada cosa. Esto con ocasión a que en el primer ejercicio del Código de Ética y Conducta nos dimos cuenta que muchas personas no habían tenido dificultades para llenar el formulario y demás. Entonces, la idea es que ustedes hoy puedan comprender cómo llenarlo. Igual si tienen cualquier pregunta respecto a esto, nos lo pueden hacer llegar. Recuerden que tenemos los grupos de WhatsApp. El grupo de WhatsApp ahora está por comunidad, entonces hay grupos donde pueden hablar, otros donde solamente para compartir la información de cuándo van a hacer las sesiones y demás, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, aquí principalmente la idea es que llenen los datos del participante, nombre, departamento, esto ya lo han hecho antes, de hecho creo que lo hicieron para, pues vamos a empezar, vamos a ir haciéndolo aquí para que ustedes, esperen un momento, que esto no me permite copiar. Vamos a poner, entonces aquí la idea es que nombre, vamos a poner María, María Palacios. Recuerden que esto es un ejemplo, no quiere decir que el de ustedes lo tengan que hacer tal cual, lo tienen que hacer con sus datos. Vamos a Ey, mira poner, dónde tenés la esfera, ahora no puedo copiar. entonces, ¿Qué me dice el lapicero, Diana? eh, vamos a ir poniendo, colocan todas, esto ya es información personal de ustedes. Entonces, el cargo, digamos que en este caso María Palacio es la representante legal, ponemos representante legal. El cargo que tiene cada uno, documento de identidad, vamos a poner un documento de identidad el de ustedes. Nombre de la organización, vamos a ponerle, eh, acá teníamos en el ejemplo Asociación para el Desarrollo, asociación, bueno, vamos a ponerle Asopalma, Asopalma, listo. Número el NIT, si lo tienen, este es opcional, no es obligatorio, la dirección de la organización, el email. Entonces aquí es muy importante porque el email que pongan es a donde les va a llegar ese modelo. Entonces, yo voy a poner mi correo, voy a poner, aquí sí tiene que ser correo muy bien escrito,
Entonces, este es mi correo personal donde me va a llegar el, el borrador de código de conducta, de código, el manual de compras, disculpe. Listo. Entonces, como objeto social, vamos a poner, bueno, el objeto social de mi organización es promover, promover el desarrollo integral de comunidades afro mediante fortalecimiento organizativo. Recuerden que esto es solo un ejemplo y que el de ustedes puede ser mucho más amplio. Yo aquí lo voy a hacer corto porque es un video para que puedan luego seguirse mediante fortalecimiento organizativo. ¿Listo? Aquí ponemos el correo de contacto de su organización. De pronto, algunos puede que sea el mismo personal, entonces vamos a ponerlo aquí. Puede ser otro diferente, WhatsApp, vamos a poner números, fecha de licenciamiento, si lo hacen hoy, pues hoy, si no, el día que lo hagan. Respecto a esto, quiero que tengan en cuenta que vamos a tener un lapso, ahorita no sé, completa la información, Yes, porfa, de cuántos días van a tener para diligenciarlo. Creo que van a tener un lapso de 8 días, a diferencia de los anteriores ejercicios, van a tener 8 días para diligenciar el formulario. La idea es que las personas que no han hecho este ni los anteriores se pongan al día con las actividades. Entonces aquí vamos a empezar a responder. Ya este es el tema de la participación de la asistencia y la segunda parte es muy importante porque es lo que nos va a generar la información que va a quedar en el manual de compra. Entonces, ¿usted cómo identifica una necesidad de compra de algún producto, servicio o su organización? Entonces, aquí vamos a explicar cómo identificamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi organización, el ejemplo que estamos haciendo, vamos a colocar que, vamos a colocar que la necesidad. Entonces vamos a poner que la necesidad de compra se identifica durante la planeación de las actividades. ¿Listo? Puede ser mucho más amplia, podemos poner que se hace cuando se identifica cuando se hace la ejecución de un proyecto, o cuando un responsable del área informa que requiere bienes. Entonces, esto ya va a depender de acuerdo a la organización. Cuando el responsable lo requiere. Bueno, entonces acá, explique cómo su organización lleva a cabo una solicitud u orden de compra. Cuándo solicitan esa información y a qué área. Entonces, aquí vamos a comentar cómo es el proceso de compra, cómo se lleva a cabo la orden de compra, cuándo se solicita esa información y a qué área normalmente se solicita esa información. Entonces, aquí vamos a sintetizar un proceso. Como les digo, este es solo un ejemplo. La idea es que puedan hacerlo de acuerdo a la realidad de sus organizaciones. Entonces aquí el responsable requiere el bien, presenta solicitud, solicitud, justificación, justificación y, y cantidad y presupuesto. Presupuesto. Presupuesto.
y cantidad. Listo. Entonces, la tercera es, explique el proceso breve de recepción de facturas cuando su organización realiza alguna compra o servicio. ¿Dónde guardan esas facturas y qué otros documentos enlazan? Entonces, aquí vamos a decir que una vez recibido el bien o servicio, el proveedor entrega. El proveedor entrega la factura junto con los soportes. Recuerden que esto es un ejemplo. Soportes, con los soportes correspondientes. Y el área administrativa verifica. Bueno, este procedimiento debería ser más largo conforme a lo que hemos explicado, pero por cuestiones de tiempo vamos a simplificarlo así. Coloque cuánto tiempo resguarda en años la información de facturas de compra. Aquí vamos a poner que 5 años. Vamos a poner que 5 años. ¿Sí, cómo? Coloque el valor en años sobre... Ah, bueno, solamente 5. Listo. Coloque el valor en años sobre cada cuánto su organización podría revisar y actualizar la política de compra. Vamos a poner 2. Vamos a decir que lo va a revisar cada 2 años. Aquí firmamos, y le damos siguiente y enviar. Una vez que enviamos, les va a aparecer así. Manual de compra de bienes, Azopalma. Entonces aquí dice Azopalma, es una organización ubicada en, sí, aquí de pronto omití escribir dónde está ubicada, dedicada a promover el desarrollo integral de las comunidades afro mediante el fortalecimiento organizativo. Aquí nos va a dar como resultado teniendo en cuenta lo que nosotros respondimos. Este manual aplica para todas las compras de bienes y servicios que requiera Azopalma, excepto los contratos laborales o prestación de servicios. Aquí aclaramos lo que les dije desde el principio de- del taller y es que vamos siempre a sacar el tema de los contratos laborales de prestación de servicios. Y los principios que ya socializamos durante la sesión, la clasificación de compras por valor de acuerdo a los valores que sugerimos, mínima, mediana, mayor cuantía, procedimiento de compra de acuerdo a los 9 pasos que socializamos, la implementación debe ser aprobada por un órgano máximo de dirección, la socialización también presentado por María Palacios. Y listo, eso es lo que nos generaría. Entonces, Jess, no sé si vamos parando la grabación, podemos finalizar allí.